La alabanza es clave. Dice la Biblia que nosotros fuimos creados para la alabanza de Dios, para la gloria de su nombre, para glorificarlo a Él. Y es por eso que dedicamos un tiempo para la alabanza considerable, porque cuando el pueblo de Dios alaba al Señor y lo hace de corazón, dice la Biblia que el Señor se mueve en medio de la alabanza. Hoy vamos a hablar de la alabanza. La alabanza sirve para muchas cosas, pero algo interesante es que sirve para la guerra. Por eso el nombre del tema de hoy se llama alabanza para la guerra. Y es que Dios quiere bendecirnos de tal manera que podamos enfrentar cualquier cosa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos retos en nuestras vidas y lo tomamos como estábamos acostumbrados cuando no conocíamos a Dios? Empezamos a buscar las soluciones, empezamos a pensar qué sería la mejor respuesta, empezamos a buscar algún consejo. Y fíjate que Dios está con nosotros. El día de hoy quiero que sepas que a la hora que te dan alguna noticia, algo que te estremece o que te mueve que te quita el tapete, por decirlo así, Dios está ahí y Dios no quiere participar en tu vida solamente. Dios quiere que sepas que Él está ahí para vivirla contigo. Entonces tiene que ser una manera de vivir. Y es que a veces enfrentamos cosas más grandes que nosotros, cosas que nos sobrepasan. Y somos sobrepasados por cosas que suceden. Y Dios quiere que sepas que ahí está Él y que es más grande que lo que enfrentamos. No importa qué esté pasando, no importa cuál sea la noticia, no temamos nada más que al Señor. Que Dios sea al que tememos. Eso es lo que se trata el día de hoy, y así podremos nosotros utilizar una estrategia. Pase lo que pase, alaba a Dios. Pase lo que pase, ora al Señor. Solo alabándole y confiando en Él, el Señor nos va a dar la victoria correctamente y de la manera mejor. Te invito a leer conmigo Isaías 30, 29 en adelante, 4 versículos, y que puedas darte cuenta de esto cuando el Señor estaba comentando sobre Israel y sobre los enemigos que venían contra Israel. Estaba comentando que naciones de repente se levantaban contra el pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Hoy no vienen naciones contra nosotros como pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios espiritual, pero hay un enemigo común que tenemos que es espiritual, ¿no? Y tú sabes cuál es, el enemigo de nuestras almas. Pero nosotros los de Dios, como el pueblo de Dios entonces, tenemos una estrategia y no peleamos con las mismas armas. Dice la palabra de Dios que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. El enemigo es espiritual, nuestra arma, debe de luchar con arma, debe ser espiritual el arma. Entonces no peleamos con las mismas armas que el enemigo. Dice la palabra de Dios en Isaías 30, 29. Leo la NTV y te invito a leerla conmigo, si nos ponemos de pie para leer esta parte de la palabra y orar al Señor para que nos hable hoy. ¿Qué te parece? ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando nos ponemos de acuerdo, el Señor lo hace. Amén. Pedimos al Señor, ¿de acuerdo? Muy bien, leamos primero, dice la NTV. Sin embargo, el pueblo de Dios entonará, o sea, cuando haya cosas que vienen en contra del pueblo de Dios, el pueblo de Dios debe entonar con alegría, como los cantos de la fiesta sagrada, como los cantos en el culto, pero que en tu vida también lo puedas hacer. Dice, estarás lleno de alegría, aunque sean malas noticias. Como cuando un flautista se dirige a un grupo de peregrinos a Jerusalén, al monte del Señor, a la roca de Israel. Y el Señor hará oír su majestuosa voz. Fíjate bien, si cantamos en medio de situaciones donde el enemigo está atacando, donde nos sentimos atacados y vienen cosas, dice el Señor, dice el versículo 30, hará oír su majestuosa voz y demostrará la fuerza de su brazo poderoso. Descenderá con llamas consumidoras, con aguaceros, con tormentas eléctricas, con enormes granizos. Por orden del Señor los asirios serán destrozados, o sea, cualquier enemigo que venga en contra tuya, dice, los herirá de muerte con su cetro real, porque el Señor gobierna el reino espiritual y quiere gobernar nuestra vida. El versículo 32 dice, y cuando el Señor los golpee con vara de castigo, su pueblo, nosotros celebraremos con arpas y panderetas, Él levantará
brazo poderoso y peleará contra los asirios. Tofet, el lugar de incineración, hace tiempo que está preparado para el rey asirio, y la pira tiene un gran montón de leña. El aliento del Señor como fuego de volcán los encenderá. Eso es espiritual. Hoy es para el enemigo espiritual que tenemos. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos hables más sobre este tema, que nos ayudes a entenderlo, que tu nombre sea glorificado, que cuando vengan las malas noticias, Señor, traigas a memoria lo que hoy vamos a hablar, para poder nosotros tener la estrategia correcta y enfrentar toda situación que venga sobre mis hermanos, sobre sus casas, sobre sus familias, sobre los negocios, sobre lo que sea. Porque no hay nada, Señor, que te rebase a ti. No hay nada, Señor, que podamos vivir, Señor, que pueda más que tú y que tú no nos puedas dar la solución. Por eso te pedimos, Señor, que nos hables hoy. En el nombre de Cristo Jesús, quita todo error humano y úsame, Señor, como voz tuya, Señor, como boca tuya, para hablar a tu pueblo hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Puedes tomar asiento. Fíjate que no estamos exentos como cristianos, como personas que amamos a Dios, de tener malas noticias, de que nos pasen malas cosas. Porque el Señor Jesús mismo decía, en el mundo, hoy vivimos aquí, todavía, y en el mundo tendremos aflicción. No quiere decir que todo va a salir color de rosa, no predicamos que pares de sufrir porque aquí vienes con el Señor y todo es color de rosa, no es así. La Biblia habla de verdades, pero lo que venga, si lo enfrentamos correctamente, el Señor nos va a dar sabiduría y nos va a dar la respuesta. ¿Has recibido noticias que te estremecen? A lo mejor te puedes recordar de alguna, a lo mejor ya te dieron alguna, a lo mejor te la darán en el futuro. Pero yo creo que todos hemos recibido malas noticias alguna vez. ¿Y cómo debemos actuar en frente de todas estas cosas? Tal vez un negocio que salió mal, tal vez un diagnóstico médico adverso, tal vez una noticia trágica familiar, etcétera. Hay muchas clases de noticias, pero la Biblia siempre nos dice qué hacer. Y así tenemos una historia en el Antiguo Testamento, muy hermosa, pero no empezó como una historia hermosa. Empezó como una muy mala noticia que le fueron a decir al rey de Israel. Y dice Segunda de Crónicas 22, esta historia me encanta, ya he predicado de ella alguna vez, y Dios nos sigue hablando de eso. Y leo la NTV en el versículo 2, donde dice que llegaron mensajeros, ministros de diferentes partes, especialmente las que estaban hacia el lado de Jericó, hacia el lado del Mar Muerto, y dice que llegaron a informarle al rey que habían visto un contingente grande que venía de guerreros que cubrían la tierra en aquel entonces. Y dice, llegaron mensajeros e informaron a Josafat, el rey de Israel, de Judá, que un enorme ejército del lado de Edom venía en marcha contra Israel. Y estaban ubicados en el Mar Muerto. Ellos venían, Mar Muerto como unas 60 millas o alrededor de, pero venían avanzando hacia Jerusalén para pelear contra ellos y estaban en una situación donde ellos estaban caminando hacia acá. Entonces, cualquiera que sabe de estrategias, era el momento de prepararse, era el momento de a lo mejor empezar a conseguir una alianza, empezar a buscar tal vez a hablar con ellos, con el enemigo para ponernos de acuerdo y negociar, no sé. Pero cuando llegan las malas noticias que rebasan nuestras capacidades, como en este caso, el rey Josafat estaba muy atribulado por todo lo que pasó, por esta noticia que venía de este ejército, porque se confederaron, se juntaron, los hijos de Amón, dice la palabra de Dios, los del monte de Seir también, los de Edom, y venían en contra de Israel. Y cuántas veces vienen noticias a nuestras vidas donde pasan cosas que es terrible lo que pasa, ¿no? El primer punto que estoy hablando hoy es cuando llegan las malas noticias. ¿Qué pasa cuando llegan las malas noticias que rebasan nuestra capacidad? Porque si viene una noticia, ¿no?, que de repente salió que debes tanto y tienes el dinero, no hay problema, pues lo pagas y ya. Pero cuando te dan una noticia fuerte que
No hay manera de ir contra eso, porque a veces Dios nos lleva a eso, y estoy hablando del pueblo de Dios. ¿Por qué hace Dios eso? En el mundo también pasa esas cosas. ¿Y qué te dicen? Pues mira, si puedes arreglar el problema, pues arréglalo. Pero si no puedes, pues ni modo. O sea, tampoco puedes cambiarlo. Así que tú tranquilo y sé optimista. Eso es lo que te dice el mundo, ¿no? Las aparentes malas noticias, dice, pues dejan de serlo cuando ya no piensas en eso, porque no podemos hacer algo en contra de algo tan grande que viene. Entonces estemos cuando menos en paz. Y entonces vas con un psicólogo que te haga ser optimista. A lo mejor dicen ellos el regalo del universo, ¿no? O de las buenas vibras empiezan a inundarte y ya no pasa, sucede algo que cambia la situación y lo mejor, como no se puede hacer nada en contra de lo que viene más grande que yo, pues es manejar las emociones, que nosotros podamos estar tranquilos y así vamos a vivir un poquito más, ¿no? Alguien se puede morir cuando oye la mala noticia del corazón, del susto, ¿no? Pues mejor tranquilo, hasta que te maten. Entonces, esa es la solución del mundo, ¿no? Pero nosotros tenemos a un Dios más grande que dice que si Dios es con nosotros, pues ¿qué puede contra nosotros? Nada podrá separarnos del amor de Cristo y la vida que Dios nos dio es eterna. O sea, aunque el hombre, el que puede matar el cuerpo, venga y lo haga, yo voy a vivir con el Señor. Tengo que tener esperanza siempre. Así que cualquier noticia, fíjate bien, cualquier noticia, por muy mala que sea, siempre nos debe hacer recordarnos de nuestro Dios. Siempre nos debe hacer llevarnos a Dios. La manera más fácil y más poderosa de ir con Dios es la oración. Entonces el punto número 2 es la oración del pueblo. ¿Son pueblo de Dios otra vez? La oración del pueblo en adoración es clave. Tú puedes orar con mucho miedo a esa cosa. Dios no quiere que hagas eso. Dios quiere que ores y sepas en esa oración que debes de tener fe en el Señor, que estás acudiendo con el que tiene, estás yendo con el que tiene la solución. La oración es el arma más poderosa y ese poder se incrementa cuando nos unimos con alguien más, con más personas. Josafat, cuando recibió esa noticia, inmediatamente se unió con todas las personas que podía. Como padre de familia, pues tú tienes influencia sobre tu esposa y tus hijos. A lo mejor como jefe de empresa no podemos obligar a nadie, pero podemos invitar a personas de la empresa a juntarse con nosotros, amigos que sepas que pueden Dios estar hablando con ellos. No sé, no estoy de acuerdo en obligar a nadie, pero sí debemos de invitar a las personas a acudir a Dios, a orar a Dios. Y nos unimos con más personas. Josafat pidió ayuda al Señor. Y vamos a estar leyendo 2 Crónicas 20, especialmente en la NTV. Y no nada más pidió apoyo, ¿no? Sino que también proclamó ayuno, él como rey, proclamó ayuno. Por eso, qué bonito juntarnos con gente de la iglesia, eso sí nos van a entender, ir a las FC, poner o en la reunión de oración el martes, y poner nuestras peticiones delante del Señor. Dice, por nada, dice la Biblia, no estés afanoso por nada. Antes sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, Él lo va a hacer. Es más, si estamos reunidos en el nombre de Jesús como lo estamos hoy. Así que Él proclamó ayuno para clamar juntos a Dios por esta situación tan terrible. Dice el versículo 3, 2 Crónicas 20, que Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Y también ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a la capital, a Jerusalén, para buscar la ayuda del Señor. Entonces vemos cómo lo primero que hace Josafat es reunir a todos. ¿Por qué es tan importante todos estos pasos? Porque al final vamos a ver la respuesta de Dios, ¿no? Pero dice que reunió a todo su pueblo y clamaron a Dios. ¿Cuántas veces te dicen, es que tengo este problema y ya lo he tratado de resolver de una manera o de otra, pero no has clamado a Dios?
Es importante que clamemos a Dios y que en ese clamor, en esa oración, reconozcamos la grandeza de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser la oración? La oración debe incluir adoración, alabanza y fe, creyendo que Dios responde. Dice en el versículo siguiente, en el 5, que el rey Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá, de Jerusalén, frente a un atrio que acababan de hacer, el nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo, fíjate bien la oración, decía: oh Señor Dios, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Son cosas que Dios ya sabe. Pero son cosas que tenemos que declararlas en la oración, porque eso es la alabanza, declarar que Dios es grande, que Dios es fuerte, y también me sirve para yo asimilarlo y poder entender con quién estoy, porque no oro igual cuando no entiendo con quién estoy. Qué bonito poder entender y reconocer el poderío de Dios. En el versículo 7 le dice: oh Dios nuestro. Había dicho Dios de nuestros antepasados, pero hoy se adjudica parte del pueblo de Dios y parte del beneficiado. Tú eres beneficiado por las cosas que Dios puede hacer en tu vida. ¿Pero por qué no las hace? Pues porque no te acercas en oración. Dice Dios nuestro y empieza a proclamar lo que Dios ha hecho. Eso es alabanza. Dice: ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Siempre reconoce la capacidad de Dios. No le vayas a pedir luego por el problema. Empieza a alabar a Dios, empieza a proclamar a Dios, reconoce la capacidad de Dios, reconoce por qué. Él decía: nosotros vivimos en este lugar porque tú no lo diste. Y nosotros hicimos este templo para honrarte. ¿Nos van a quitar eso? Sabes que nadie te puede quitar. Te podrían quitar tu libertad y tus cosas y todo, pero nadie te puede quitar el adorar a Dios desde tu corazón. Eso es algo que tenemos que entender y hacer. Y es lo que estaba haciendo Josafat en este momento. Este templo y esta vida de nosotros es para honrar tu nombre. Y ellos dijeron: cuando enfrentemos a aquellas personas que vinieron a ese lugar, construyeron este templo, decía en su oración Josafat, ellos dijeron, versículo 9, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, ya sea plagas, ya sea hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia. Es importante que no perdamos la certeza, o sea, la fe de que Dios está con nosotros en todas las cosas que pasan, no nada más en las buenas, pero también en las malas, para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre, decía Josafat. Podremos proclamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Para eso habían hecho el templo y para honrar a Dios primero, y que si pasaba cualquier cosa Dios los iba a cuidar y los iba a guardar. Entonces en la oración dice: ahora sí, después de honrar a Dios, después de proclamar sus maravillas del pasado, después de proclamar lo que está pasando en el presente, que yo soy para la gloria y honra de Dios, entonces pides algo para ti. Y dice: ahora mira, versículo 10, lo que los ejércitos de Amón, los de Moab y los del monte de Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto, así que las rodearon, pasaron por al lado de ellas, pero no las destruyeron, porque Dios no les había dicho que fueran destruyendo todo. Dios siempre te da un propósito y un objetivo, ¿no? O sea, nosotros no nos metimos con ellos. Y dice, en esta aseveración, dice que ellos no habían hecho nada para ser atacados por estos pueblos, como que fueran enemigos o algo así, simplemente pasaron por un lado. Y dice el versículo 11, ahora mira cómo nos pagan. Ahora han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. ¿Cuántas veces necesitamos reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que conseguimos, todo lo que logramos, no es mío?
El pueblo de Israel había conquistado eso, pero por la mano de Dios. Como cuando tú trabajas y conquistas lo que tienes, pero tienes que seguir reconociendo que tú eres de Dios y que todo lo que tienes es de Dios. Y Dios te va a dar más. Qué bonito que puedas lograrlo. Y dice, lograr siempre tener ese pensamiento, me refiero. Y entonces poder en cualquier situación, en lo que esté pasando, en cualquier oración, después de cualquier noticia, exaltar lo que Dios hace, exaltar lo que Dios es, el gobierno de Dios. Tú eres el rey, le dice, no hay nadie que gobierne en el cielo, eres tú el rey de reyes, el señor de señores, el que todo lo puede. En tu mano está la fuerza, el poder que nadie le resiste. Tú nos diste la tierra, le dice, y sacaste a los que vivían aquí, que eran enemigos, idólatras, que no te agradaron ya. Pero estos nadie los provocó y vienen en contra de nosotros. Esa era la oración. No era como que ellos estaban cosechando lo que sembraron, ¿verdad? Sino que venían y ellos no los tenían como enemigos. Entonces el versículo 12 dice, oh Dios nuestro, no los vas a detener. Y fíjate bien, algo que a veces nos cuesta reconocer, dice el rey Josafat, somos impotentes ante este ejército poderoso. Este ejército que está a punto de atacarnos es más grande que nosotros, nos sobrepasa. Algo clave es la frase siguiente, dice, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Qué bonito reconocer cuando algo nos rebasa, ¿no? Alguien me dijo, es que esta persona es adicta y es drogadicta y tiene esa necesidad de un lugar, entonces yo quiero que ores por él. Y le dije, pues yo puedo orar por él, pero en primer lugar, si él no quiere cambiar, si él no quiere salir de eso, pues no va a suceder. Y en segundo lugar, cuando él quiera, si está adicto, pues eso nos rebasa como iglesia. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un lugar donde atenderlo como se debe. Y esta persona, entonces ya le conseguí un lugar donde podía ir a esa rehabilitación y ya el pastor de ese lugar, ya pues parecen cárceles, pero bueno, la gente que está ahí está porque quiere cambiar. Y a veces los tienen que amarrar y los tienen que atender y los tienen que vivir con ellos. Entonces, ¿por qué no lo atiendo yo? Pues porque tenemos que reconocer nuestra capacidad y nuestro propósito. No podemos nosotros atender lo que nos rebasa. No podemos nosotros pretender que yo soy... El cuerpo de Cristo es muy variado y hay cosas que en un lugar atienden y hay cosas que en este lugar atendemos y así va cambiando nuestro servicio a Dios, ¿no? Con la gente. Pero tenemos que reconocer cuando el asunto nos rebasa para poder buscar la ayuda adecuada, ¿no? Hay veces yo le digo a un hermano, pues vamos a orar sobre este asunto y ya nos va a mostrar si vamos al médico, si vamos al abogado, si vamos a... No tengo yo problema en recibir ayuda de la que se tenga que recibir, pero tenemos primero que orar, tenemos que tomar en cuenta a Dios. Y esa humildad que tienes cuando tú reconoces la necesidad que te rebasa y que no puedes con algunos asuntos, porque Dios a veces nos orilla a esos lugares para mostrar su gloria. Siempre tiene que acercarte a Dios primero. ¿Cuántas veces batallamos por orgullo? Y viene una necesidad y corremos al médico inmediatamente. O buscamos un abogado para cualquier cosa legal. O el consejo del hijo del vecino, de la comadre. El consejo el del Google. Vamos a YouTube o al Google, ¿verdad? ¿Qué se hace cuando el vecino no me saluda? Y Google te ministra y te dice qué hacer. Pues no digo que sea malo buscar en todas estas partes. Lo que sí es muy malo es primero buscar en esas partes. Porque Dios está primero en tu vida. Entonces lo primero que tienes que hacer es orar. Y es acudir a Dios. Debemos depender siempre de Dios. Eso es depender de Dios. Que tú te enseñes a depender de Dios y que tú enseñes a tus hijos a depender de Dios para que ellos en el futuro no cometan errores. Me decía mi hija, una de las preguntas de la escuela dominical, ella no es la maestra, pero ella me dice, es que me preguntaron algo. ¿Qué te preguntaron? Que si los hijos de los padres, los pecados de los padres no van a ser sobre los hijos, ni los pecados de los hijos sobre los padres.
Y luego dicen que Dios visita la maldad de por generación y generación. Y pues quedamos pendientes, ¿verdad? Porque no supe cómo contestar. Le digo, es muy sencillo. Dios no va a reclamarte por un pecado a ti que tú no cometiste. Pero la maldad es otra cosa. La maldad es alejarte de Dios. ¿Y por qué visita hasta 3 y 4 generaciones a veces? Porque obviamente lo que me vio hacer mi hijo va a ser él. Y lo que haga tu hijo va a ser tu nieto, generalmente. ¿Cómo se rompe eso cuando yo acudo a Dios? Pero no es que sea un castigo, es una herencia. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos a depender de Dios, para que ellos no sufran, porque si no dependen de Dios va a llegar un momento en que van a pecar. Y no es que el pecado mío caiga sobre mis hijos, sino que yo le enseñé a alejarme de Dios. Maldad no es en sí una actitud, sino es simplemente no tener a Dios. Y la maldad que tiene un padre puede heredársela a su hijo. Y él no está... Ven a la iglesia y trae a tus hijos. Enséñale a tus hijos a venir a la iglesia. Porque cuando tú no estés, Dios sí va a estar. Y cuando menos tengas ganas de venir a la iglesia, es cuando más debes de venir. Eso es algo que tenemos que aprender. Y eso quita la herencia de maldad. Pero no es la maldad no es algo por lo que Dios nos va a acusar, sino los pecados. Es algo que tiene una consecuencia, y eso sí. Entonces nadie va a ser castigado por el pecado de otra persona. Cada quien lleva su castigo, lo que siembras cosechas. Pero sí tenemos que aprender que depender de Dios es una buena herencia. Es algo que se enseña. Así lo hizo Josafat. Mira quién estaba con él cuando terminó de orar. Fíjate, en el versículo 13, Segunda de Crónicas 20, siempre. A menos de que se diga lo contrario, ¿verdad? Pero Segunda de Crónicas 20, el versículo 13. Dice que después, cuando él estaba orando, dice que mientras, in the meantime, todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, estaban orando con él, pero todos los hombres estaban de pie con el Señor junto a sus esposas. Si Edwin está y no está Gloria al lado, tú no confíes en él. Si está Susano, ahí va a estar Lupita. Si está David, está Mónica. Si está Manuel, debe estar ahí Steffi. Y si no quieres a mi esposa, entonces no tienes nada que hacer aquí porque no me quieres a mí. ¿Somos uno o no? Dice la Biblia que somos uno. Entonces qué bonito que podamos entender que Dios nos usa como familias y como familias podemos tener nuestros roles. Nada que no, que todos somos iguales y que órale, tú lavas y yo plancho y no, así no es. Claro que cuando tú seas de Dios, tu hombre te va a lavar y planchar. Bueno, yo creo. Pero no se trata del feminismo ese rebelde, sino se trata de roles. Yo tiendo mi cama, no nada más Susano. Entonces, sí, porque Moni se levanta muy temprano y yo le digo, no, pues mejor déjame, la voy a atender, pues yo la atiendo. Es buena estrategia. Entonces, o te levantas o la atiendo. No, yo la atiendo. Pero qué bonitos juntos ponernos de acuerdo de todo y cumplir roles y servir a Dios juntos. Eso así debe de ser. Y tenemos que enseñarlo a la gente, a nuestros hijos. El amor que tenemos, cómo se piden las cosas. Y cuando vamos a la iglesia no va a estar tu esposa viéndote así de lado. Levante la mano, hipócrita. Qué feo, ¿no? Pero qué bonito poder juntos como familia reflejar lo que realmente somos. Dice que juntos con sus esposas y sus hijos. Y aún los niños, o sea, no eran los niños, eran los hijos grandes. Y también los niños. Y que podamos así, los niños pequeños, dice, y que podamos así dar una buena herencia a nuestros hijos. Hay cosas tan preocupantes y problemas que pasan tan tremendos que no sabemos por qué, pero que reúnen a toda la familia porque está preocupante, ¿no? Y esas son oportunidades de Dios que a veces no vemos y a veces reaccionamos al contrario y decimos, tanto que ir a la iglesia y luego me pasan estas cosas. Pues ¿para qué tanto orar? Pues no hay poder. No, es la oportunidad de ver el poder de Dios cuando oras, cuando te juntas, cuando haces lo que dice la Biblia.
Y dice la Biblia que Dios permite la prueba para hacernos mejores. Cuando pasas una prueba en la escuela es porque vas a otro nivel, a menos de que repruebes. Y Dios te da tantas oportunidades que quiere que pases por su amor, ¿no? Entonces estas cosas que reúnen a toda la familia son oportunidades ¿de qué? Primero de mostrar tu fe, de crecer tú en la fe que agrada a Dios. Y se enseña, ¿no? Por eso también es una oportunidad de yo enseñarle a mis hijos la fe que tengo, no de renegar de Dios. Porque Dios quiere que así reaccionemos. Una de las cosas que Dios quiere es que oremos juntos. Dios quiere que nos juntemos, porque entre más personas estén involucradas en el problema y orando por él, cuando el Señor responda por ese problema, esas personas involucradas van a decir, sí, cierto, Dios lo hizo. Yo oré también con mi papá, con mis tíos, con mi familia, con la iglesia, con las FC. No sé a quién involucraste, pero todos los que involucraste van a dar un testimonio que va a glorificar a Dios cuando haya esa respuesta. Y de eso se trata nuestra existencia. Si tú dices, ¿para qué vivo? Para la gloria de Dios vives. Efesios 1, 6 y 12 dice que fuimos creados para la alabanza a la gloria de su nombre. Si Faraón no lo entendió, entonces Faraón le fue mal. Pero si Moisés lo entendió, a Moisés le fue bien. Pero tanto Faraón como Moisés, los dos son para gloria de Dios. Pero si tú buscas a Dios, te va a ir bien. ¿De qué lado estás? Moisés estaba del lado de Dios, Faraón estaba en contra. Los de Moab, los del monte de Seir, los de estos que venían en contra de Israel, estaban en contra del pueblo de Dios. Quien está contra ti, si tú estás con Dios, está contra Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos se juntaron todos y se pusieron a orar todos, entonces Dios vino y respondió y se mostró su gloria. Cuando nos juntamos, cuando realmente adoramos a Dios, cuando realmente lo ponemos en primer lugar, el Espíritu Santo se empieza a mover y empieza a ver palabra de Dios, empieza a ver soluciones, sanidades, milagros. Y dice la palabra de Dios en el 14 que el Espíritu del Señor, eso es lo que pasa cuando oramos. El Espíritu del Señor se movió y vino sobre uno de los hombres ahí presentes. ¿Por medio de quién va a hablar el Señor? ¿Por medio de YouTube? ¿Por medio del brujo? ¿Por medio del hijo de la vecina? No, la palabra de Dios es bien clara, fíjate bien. Vino el Espíritu del Señor sobre uno de los hombres que estaban ahí presentes, que se llamaba Jaziel. No era cualquiera, era Jaziel. ¿Y quién es Jaziel? Y el hijo de Zacarías, el nieto de Benaía, el bisnieto de Jehiel, el tataranieto de Matanías. Hello, ¿y quiénes son esos? Son de los levitas, son de los escogidos por Dios para hablar, para servir, para estar ahí hablando. Por eso es que Dios quiere que te integres a una sociedad cristiana, a una iglesia, y que seas parte de una familia local. Hay muchas iglesias, pero yo no te puedo decir cuál es de Dios y cuál no. ¿Cuál está centrada en Cristo? ¿Cuál predica prosperidad? ¿Cuál predica milagros y sanidades? ¿Cuál predica liberaciones? Pero no hay que predicar de eso, hay que predicar de Cristo, centrados en Cristo. Así es de que si no sabes, pues vente aquí a esta iglesia, vamos a centrarnos en Cristo, siempre te vamos a predicar lo mismo. No predico yo que la prosperidad es lo primero o que las sanidades, todas esas son, ¿cómo se llama? Consecuencias, gracias, de el poner en primer lugar a Cristo. ¿Cómo la palabra de Dios tiene tantas cosas escondidas? ¿Cómo se llamaba? Jaziel. Era descendiente, y ahí dice, era un descendiente de Asaf. Y si tú te pones a revisar desde el rey David, anterior a él, Asaf era el reconocido en la época responsable de la música y adoración frente al arca de Dios, frente a la misma presencia de Dios. O sea, no habló por cualquier musiquillo ahí que estaba tocando y con un ahí sombrerito para que le eches lana. No, él se dedicaba a la alabanza. Estamos hablando de una alabanza de guerra.
Y por medio de él Dios habló como diciendo, yo tengo mis conductos y es por medio de la alabanza y la adoración que te voy a responder. No hablo por cualquiera, no hablo por medio del YouTube, por medio del brujo, del experto. Todas esas cosas son buenísimas, pero cuando te rebasa el asunto, cuando las cosas que vienen son más grandes, tienes que recurrir a Dios. Y no te digo que ahí, sino siempre, cualquier cosa que venga. Y Dios te va a hablar por sus siervos reconocidos. ¿Ellos lo saben todo? No, pero ellos tienen al que lo sabe todo. Y Dios los puso ahí para su consejo. Es importante también sujetarte a los hombres de Dios. Sé que este no es el tema, pero siempre es importante saber cómo voy a enfrentar las cosas. Y si se te olvida esto, pues háblale al 512-789-4066. Y si no te contesto, porque también me baño y duermo y hago otras cosas, pues déjame mensaje, porque si no, no voy a saber que fuiste tú el que me hablaste. O háblale a Edwin, a él sí despiértalo a cualquier hora. A Susano también. A sus esposas. Vamos a buscar a Dios. Y vamos también a tener una cobertura, cosa que es muy atacada en la actualidad. ¿Por qué tienes que tener cobertura? Pues porque Dios dice. Pues nada más. Tenemos que entender que la independencia y la rebeldía me lleva a la idolatría. No, pues si yo nunca me hinco ante ídolos. ¿Y tú? Ese que ves en el espejo a lo mejor es tu ídolo. Por eso no quieres sujetarte a nadie. Porque yo soy quien soy, no me parezco a Naiden. Y yo no me sujeto a Naiden, porque yo soy capaz. ¿Verdad? Así como dijo Nabucodonosor. Y luego vivió como animal 7 años. Pues qué triste, ¿no? ¿Verdad? Entonces no lo hagas, no te queda. Tú que estás ahora viniendo a la escuela dominical. No, hombre, no seamos independientes, nunca vamos a ser independientes de Dios. No seamos rebeldes a Dios, no vivamos mundanamente. Es que así dicen en el mundo, bueno, pues en el mundo no tienen que sujetarse a nadie. Me decía un mundano, o peor que los mundanos, sabía algo de la Biblia, pero me decía, ¿por qué mi esposa que va ahí a su iglesia, por qué usted le permite divorciarse? Le digo, en primer lugar yo no le permito, ni no le permito a nadie, ni a mi esposa le permito, ni no le permito. Pues, tengo que pedir por favor. Y en segundo lugar, ¿tú quién eres para querer que la gente actúe conforme a la Biblia si tú no actúas conforme a la Biblia? Eso es para la gente cristiana que se sujeta, no es para ti. Así es de que, I'm sorry con excuse me, but get out of here. No, no es cierto, no le dije así. Siempre se le atiende con amor, pero los principios de la Biblia son para nosotros, para nuestros hijos, dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 15 que ellos no fueron independientes, que ellos volvieron a Dios, voltearon a Dios, y los que dependían de Josafat se sujetaron a Josafat, y los que dependían de sus esposos se sujetaron, y los hijos también se sujetaron, todos grandes y chicos. Y a ellos se les dijo cuando se movió el Espíritu Santo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, versículo 15, escucha rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes. Tú me la entregaste en la oración. Tú oraste correctamente. Ahora la batalla esta es mía, dijo el Señor. Ahora yo voy a pelear por ti. Ahora tú tranquilo. ¿Cuánto nos cuesta a veces entender que somos un pueblo, que somos de Dios, que no debemos vivir independientes o tan independientes por nuestra cuenta? Es que tenemos problemas y mi esposa o mi esposo no quieren venir contigo, pastor. Pues ni modo, si no quiere, pues que no venga. Ponte a orar y yo te voy a acompañar. Pero ni modo de traer a cualquier persona a fuerza, no, pues el que no quiera, no quiere. Pero tenemos cada uno de nosotros que acudir a Dios. Porque si tu problema es de fuera, pues acude a Dios. Pero si tu problema está dentro de tu casa, pues acude a Dios. Es lo mismo. No vivas independiente o tan independiente por nuestra cuenta, porque por eso batallamos. Como el que está clavando un tornillo ahí con el taladro, un taladro apagado.
y está clavando el tornillo, lo quiere meter a fuerza. Empiezan a saltar partes del taladro, ya no, porque le dijeron que con el taladro se atornilla. Préndelo, busca el manual, que alguien te diga, se conecta, se hace así, y suavecito el tornillo se va. ¿No? A veces somos así como cristianos, porque no seguimos las instrucciones, porque nosotros sabemos todo. Golpeándolo con un taladro al tornillo, en lugar de pedir guianza, ¿no? Así nosotros podemos enfrentar situaciones que se hacen muy fácil para Dios y muy difícil para nosotros, y teniendo a Dios las enfrentamos solos, y Dios al lado de ti con la solución. Y tú con un arco y flecha luchando contra el enemigo, y Dios te hace así en el hombro. Acá estoy. No, Dios, estoy ocupado porque hay muchos, así como si fueras indio. Y Dios ahí con una AR-15 que te quería dar, pero tú no tienes tiempo para Dios. Estás peleando por tu cuenta. Entonces, si no lo entendemos, hermanos, Dios por su amor va a mandarnos a segunda oportunidad, a tercera oportunidad, otro asunto donde yo no pueda, otro asunto que me rebase. Porque Dios quiere que aprendas esas cosas, y Dios no es malo, es el amor de Dios, porque no importa tu vida, no importa tu prosperidad, no importa nada, lo que importa es tu relación con Dios, y Dios quiere llamar tu atención en su amor, porque es mejor que tengas problemas a que te pierdas en el infierno. Dios no quiere que te olvides de Él, así que en lugar de preguntarnos ¿por qué nos pasan estas cosas?, siempre acude a Dios y con todo respeto pregúntale ¿para qué me pasan estas cosas? No por qué, no es reclamo, sino es querer entender el propósito de Dios. ¿Para qué me pasan estas cosas? Y la respuesta inmediata que yo como pastor te voy a decir, si me preguntas ¿para qué me pasan estas cosas?, de una vez te lo digo, son para gloria de Dios. Pueden ser, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, no a todos, a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito han respondido a ese llamado que tiene Dios para que se glorifique en tu vida. Porque hay muchos dichos ahí por afuera que sacaron de la Biblia y de contexto y dicen, es que todo ayuda para bien. Ah, sí, ahí todo fregado el pobre. No, todo ayuda para bien. Eso es para los que aman a Dios, los que entienden que es para gloria de Dios. Y no importa cuál sea el resultado, si tú lo haces bien y tú buscas a Dios, orando juntos en alabanza, en adoración correcta a Dios, Dios va a responderte y te va a dar estrategias. Fíjate bien, el Espíritu Santo habló por medio de esta persona, le dijo, no tengan miedo. Y luego le dice las instrucciones, versículo 16, mañana marchen contra ellos, sálganse de su casa. Señor, pero yo no tengo ese armamento, ni esa cantidad de soldados, ni puedo. No, tú tranquilo, ya te dije que la batalla es mía. Mañana marchen contra ellos y los van a encontrar subiendo por la cuesta de Cis, ya más cerca de Jerusalén, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar contra ellos. Luchen, tomen sus posiciones, luego quédense quietos, porque yo los voy a sacar para que me vean pelear a mí. Dice, y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Y tienes que tener fe. Tienes que dar pasos de fe. ¿Cómo voy a salir si no puedo? No, si puedes. Ya vas con el Señor. Ya el Señor te dio estrategia. Y sales. Punto número 3. La alabanza es para la guerra. Cuando todavía no tenga resuelto el problema, todavía es tiempo de alabar. Y tienes que alabar para que suceda. Ten fe, vive la vida cristiana. Hay gente que vive, en lugar de vivir en el poder de Dios, viven en la pura misericordia de Dios. No, hombre, nunca le creyeron, pero sucedió el milagro. Pues sí, pero te va a pasar otra cosa. Dios quiere que le creas y que aprendas. Y entonces la alabanza no es para después de la victoria.
Hay gente que llega cuando tiene la respuesta de Dios, ya ni se acuerda de Dios. Pero es para guerrear también. Ayuda a la fe, proclama a Dios, presume su poder. Y dice el versículo 18 que entonces el rey Josafat se inclinó rostro a tierra. Todavía no ganaban, apenas van a salir, mañana salen. Pero ese día, en lugar de estar temerosos, tristes, de no dormir, dice que se inclinó rostro a tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén lo mismo hizo, pero no estaban con miedo, estaban en adoración al Señor. Y después los levitas, los indicados para esto, los líderes de alabanza, los clanes de Coat y de Coret, se pusieron de pie para alabar al Señor, Dios de Israel. Y ahí pasaron horas. En la mañana siguiente, dice el versículo 20, que el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa, como había dicho el Señor. De camino, el rey Josafat se detuvo y le dice a todos: escúchenme bien, habitantes de Judá y de Jerusalén, para seguir dándoles fe, para seguir que nadie se regrese. Y dice: crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas, como este que habló ayer, y tendrán éxito. Y dice que siguieron adelante, porque tenemos que unirnos y seguir orando y seguir perseverando. Hablábamos el jueves de eso. La alabanza no es solo cantar, hermanos. Es un acto poderoso espiritual de fe cuando se hace correctamente. Es como el ayuno, es como la oración. Se debe de hacer junto en la alabanza. Y así la unidad y la alabanza es un arma terrible contra el enemigo. De eso habla la Biblia cuando cantamos: Él es el poderoso de Israel. Ya no voy a cantar, no se preocupe. De eso habla Isaías cuando dice: vosotros tendréis cántico, dice la Reina Valera, como de noche en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, al poderoso, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo. Va a descender, se va a mover con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad, piedra de granizo, porque Asiria hirió con vara. La voz de Jehová será quebrantada. Con la voz de Jehová será quebrantada. ¿Y cómo será el golpe de Jehová? ¿Con una espada, con un trueno? No. ¿Cómo vence Dios al enemigo? Fíjate en el versículo 32, muy importante que lo entendamos hoy. Y cada golpe de la vara justiciera que asente Dios sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Ay, qué bonito el show de la iglesia, ¿verdad? Con las niñas aquí danzando y alabando a Dios, con pandero y danza. ¿Cuál? Pregúntale al diablo, qué bonito es. Estamos derrotando a Satanás cuando lo hacemos correctamente. Por eso, niñas de las artes, concéntrense en Dios, pongan en primer lugar a Dios. Ustedes son guerreras junto con los de la alabanza y junto con todo el pueblo que nos unimos aquí a cantar. Así es de poderosa la unidad en la alabanza. Una alabanza de guerra que levanta el brazo poderoso de Dios y empieza a ver milagros, empieza a ver situaciones que se arreglan en tu vida. ¿No has sentido que como que lloras cuando estás alabando a Dios? Digo, si no lo has sentido, es que no te has metido a la alabanza. Pero Dios empieza a cambiar tu vida y Dios después vas a ver el cambio en otras situaciones de tu vida. Segunda de Crónicas 20:21 dice que después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Por eso los que sirven aquí en la alabanza son personas que deben de estar bien conectadas con Dios, van dirigiendo la batalla. Por eso nadie que esté parado aquí debe de buscar gloria para él. Si quieres buscar gloria para ti, pues ahí está America Got Talent. Concursa allá, no hay problema, te van a aplaudir, ese es tu premio. Pero aquí no buscamos aplausos, aquí buscamos la gloria para Dios. Buscamos que el Dios sea exaltado. Y qué bonito que podamos entenderlo y hacerlo así todos. Esto es lo que cantaban, fíjate bien. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Iban cantando en contra del enemigo.
Dice que cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, esta alabanza de guerra que también puede ser tuya si lo haces correctamente, dice que el Señor hizo que ¿te acuerdas que cuando venían más allá del Mar Muerto, Josafat se puso a orar con su gente? De hecho, vinieron de todos los pueblos de Judá. Todo eso hizo que el enemigo avanzara, porque le dio tiempo al enemigo. Pero ellos estaban orando, estaban juntándose. Y mientras el enemigo avanzaba, ellos estaban buscando al Señor. Para este momento, yo creo, no dice la Biblia eso, pero yo casi estoy seguro que los hijos de Amón, los hijos de Moab y los del monte de Seir estaban ya esperando que los israelitas vinieran, porque lo normal era, ellos les van a avisar en 2, 3 días, a lo mejor ya están aquí. Y entonces ellos ya estaban esperando que los israelitas pasaran. ¿Qué estaban haciendo los israelitas? ¿Por qué no pasaban? Porque estaban buscando a Dios, alabando a Dios, bendiciendo su nombre. Y a los otros afinando la guitarra y buscando, se tardaron más. Y en lo que ellos deberían de estar allá, aquellos se desesperaron tal vez y dijeron, estos son. Y como no se conocían bien, o Dios más bien confundió sus pensamientos y todo, se pusieron nerviosos entre ellos. Y dice la palabra de Dios que Él hizo que comenzaron a luchar entre sí. Entre ellos pensaron que el otro era el enemigo, y los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados, los del monte de Seir, y los mataron a todos. Y a cada uno de ellos, y después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse ellos, los de Amón y de Moab, y se atacaron de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación, ya llegó a un puesto mucho más tarde de lo que ellos pensaban, a ver dónde estaba el ejército enemigo, observaron en el desierto, dice, no vieron más que cadáveres, hasta donde alcanzaba su vista el tiradero de gente. El enemigo, ninguno de ellos había escapado con vida. Y eso es lo que pasa, hermanos. No es que no hagamos nada. Cuando buscamos a Dios, estamos haciendo lo más poderoso que podemos hacer. En lugar de desconfiar de Dios, de tener miedos, de tener dudas, Dios empieza a manifestarse, el poderoso de Israel empieza a liberar, a sanar, a obrar milagros, se siente su presencia, hay conversiones, la iglesia se reúne, todos estamos en victoria porque estamos alabando a Dios en alabanza de guerra. Y esto fue así, son principios de la palabra de Dios que funcionan. El rey Josafat no era perfecto como tú y yo no somos perfectos. Había ofrecido a su hijo que se casara con una hija de Acab, era el impío más impío del otro reino que se llamaba Israel en el norte, y se alió con otro rey que se llamaba Ocosías para buscar un negocio, y el negocio todo salió mal. Pues ¿por qué? Porque a veces no buscaba a Dios para preguntarse ciertas cosas, son familiares, son cosas, y cuidado con quién te asocias. Él no era perfecto, pero algo que hacía él era promovía el buscar a Dios, quitaba los lugares de idolatría, y esa es la clave para bendición, seguir los caminos de Dios. Josafat tuvo prosperidad y paz, dice la palabra de Dios, y ese ejemplo de esta historia nos sirve a nosotros para saber cómo debes de enfrentar todas las cosas que vienen contra ti. Cuando viene una fuerza imposible, cuando vienen cosas que no puedo resolver, si yo sigo estos pasos, Dios va a salir nuestro rescate. Los de Moab, los de Amón, los del monte de Seir se juntaron, eran muy grandes, pero como Josafat buscó a Dios, nada le pudieron hacer a aquel pueblo de Israel que estaba indefenso ante ellos. Punto número 4 y último, hay respuestas de Dios que Dios tiene para ti si tú le honras. Hay respuestas de Dios para el pueblo que le honra. ¿Cuántos quieren honrar a Dios, alabar a Dios? Yo creo que todos debemos de hacerlo. Es una cosa que nos estamos perdiendo si no lo hacemos. Una vida preciosa, interesante, de victoria. Porque Dios responde al clamor cuando nosotros lo hacemos correctamente y envía su Espíritu, nos dice no temas, te dice ese problema que tú tienes no es tuyo, es mío, ahora tú has respondido a mí,
yo lo tomo. Dice la palabra de Dios, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo te voy a hacer descansar. Toma mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. Yo me voy a encargar de tu problema. Pero búscame, ayuna, ora, alaba, no temas. No tengas dudas. Más bien, entrégame tu batalla y tú tranquilo, alábame. Esa instrucción es importante y esta vez le dijo, a veces Dios te dice, pelea de esta manera, consulta tal cosa, haz esto, haz lo otro, Dios te va a guiar. Pero en esta ocasión dijo, párense ahí, vayan, pero párense, estén quietos y vean. Porque en esta guerra no van a tener que pelear para nada. Dios tiene diferentes propósitos e instrucciones y por eso siempre debemos depender de Dios. Por eso su Espíritu Santo nos debe guiar. A veces la batalla está en ti, no puedo cambiar, no puedo dejar esto, me odio. Pues entrégate a Dios, ora a Dios, responde a su llamado. El éxito de Josafat y todo el pueblo fue que se arrodilló, que adoró a Dios, y junto a ellos los levitas. ¿Dónde está el levita del piano? A ver, pásale por aquí, es una guerrera de Dios. ¿Por qué te vas a dar la vuelta por allá? Estaba más cerca por aquí. Bueno, el pueblo de Dios, junto a esos levitas, alabaron a Dios y fue la guerra espiritual más tremenda porque Dios peleó. Así se ganan guerras físicas, así se ganan cosas que aparentemente no tienen que ver con Dios, pero sí te vienen a atacar a ti. ¿Sabes qué? Tú tienes todo que ver con Dios. Si tú te entregas a Dios, Dios lo va a hacer. A veces toca pelear, a veces toca orar, pero nunca dejes de alabar a Dios. ¿Sabes qué dice Salmo 149:5? Dice que los fieles se alegren de que Dios los honra, que canten con alegría mientras descansan en sus camas, que las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en sus manos. A veces no va a haber que usarla, pero a veces la vamos a usar. Pero sabes que siempre ten la espada en tus manos. La espada hoy no es física, es la palabra de Dios. Siempre Dios te va a hablar en la palabra y te va a dar estrategias. Dios les dio la victoria porque ellos demostraron su fe. Dice la Biblia, el justo, ¿cuántos son justos? El justo por la fe vivirá. Y como mostraron fe, como mostraron confianza, mostraron dependencia de Dios, para eso necesitas fe. Mostraron que alabaron a Dios en medio de cualquier situación y adoraron a Dios. Dios envió emboscadas en contra de sus enemigos, los confundió totalmente y Dios peleó contra ellos. Al que puedas llegar tú, de solución no se compara con lo de Dios. A lo mejor Josafat hubiera pactado, vamos a ser tus esclavos, pero no vengas contra nosotros. Imagínate qué terrible. Dios no quiere eso. A veces Josafat se hubiera unido con Israel, a lo mejor ya estaba bien regañado por andar con Acab y con su hijo Ocosías, pero había aprendido esa lección. Tú estás solo y Dios contigo, y entonces Dios te va a dar estrategias. Dios quiere no solamente evitar el daño que te pueda venir a hacer lo que viene contra ti. Fíjate bien, porque cuando Dios pelea no es igual que cuando tú peleas y haces un trato malo. Cuando acudimos a Dios, no solamente Dios evita el daño, sino que te da bendición. Dios cambia realmente las cosas malas en cosas buenas, y dieron gracias a Dios por la bendición tan grande de haber sido atacados por un ejército más grande. ¿Cómo es posible que esto sucedió así? Dice la palabra de Dios, fíjate bien, 2 de Crónicas 20:25, con esto termino. El rey Josafat y sus hombres, cuando vieron al enemigo tirado ahí por todos lados, salieron y se dieron cuenta que estas criaturas que se mataron tenían anillos de oro, vestidos finísimos. Dice que encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar.
Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al 4.º día se reunieron en el valle de la bendición y no se olvidaron de Dios, como aquellos que reciben la respuesta y se van muy felices. Dice que ese día le pusieron a ese valle el valle de la bendición, porque aquel día el pueblo alabó y agradeció al Señor, y aún se conoce como el valle de la bendición hasta hoy. Lo que venía a ser algo terrible, donde iba a haber muerte y destrucción, Dios lo convirtió en vida, en prosperidad, pero no porque buscaron vida y prosperidad, sino porque buscaron a Dios. Nosotros como pueblo de Dios siempre tenemos que buscar a Dios, y fresquecito, sin ensuciarte las manos, el Señor te va a presentar la bendición. Dice la Biblia que los obedientes no buscan bendición, sino que la bendición los va a perseguir a ellos. Obedece hoy a Dios. Te invito a que te pongas de pie y ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestra alabanza, Señor, sea de corazón. Que nuestra manera de pelear sea tu palabra, Señor, la espada, la Biblia. Que podamos creer lo que tú dices, obedecer lo que tú dices. Sabemos que así vamos a ver maravillas. Que el enemigo espiritual que viene en contra de nosotros va a ser totalmente derrotado, Señor. Y bendición vendrá para nosotros. El enemigo se va a confundir. El enemigo no va a poder encontrarnos. El enemigo va a salir huyendo. Un ejército de guerreros, Señor, está preparando, Señor, tu Espíritu Santo hoy. Dile: yo quiero ser parte de ese ejército. Yo quiero, Señor, poner tu Biblia, tu palabra, tu doctrina y todo lo que me enseñen en acción. Quiero creerlo, quiero obedecerte. Y quiero alabarte siempre, Señor. Quiero juntarme, Señor. Cualquier mala noticia, Señor. Problema familiar, problema financiero, enfermedades. Señor, yo voy a ayunar, yo voy a gozar, yo voy a saber, Señor, que es tuyo, Padre, porque yo soy tuyo. Ayúdanos a confiar y proclamar tu poder en nuestras vidas. Ayúdanos a entregarte nuestras vidas de tal manera que todas las cosas que tienen que ver con ellas, ayúdanos, Señor, a creerte a ti, Señor. Creed a Jehová, dice tu palabra, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed, Señor, a los siervos de Dios que envías, y seréis prosperados, dice tu palabra. Y que con esa confianza, Señor, sigamos alabando, Señor, perpetuamente, perseverando en nuestras vidas. Y que entendamos, Señor, que lo más poderoso que hay en nosotros eres tú, Señor. Y es la capacidad, Señor, que nos das, no solamente para cantar, sino para guerrear por medio de la alabanza, por medio del canto. Ayúdanos, Padre, a recordar, Señor, que nosotros no vivimos sino para ti. Que si vivimos o morimos, Señor, es para ti. Y que siempre así tendremos la victoria, Padre. En el nombre de Jesús, junto con nuestros hijos, ayúdanos a ser testimonio, Señor, vivo y ejemplo para ellos y para muchos otros que nos ven. Padre, yo bendigo a los que están de viaje, Señor, que tú los uses donde están y los traigas con felicidad. A los enfermos, Señor, que puedas dar un diagnóstico favorable. A los que necesitan, Señor, una mejor relación familiar, Señor, que tú les des, Señor, la oportunidad de ver hecho, Señor, ese milagro, Padre. A los que están en necesidad, Padre, que tú suplas toda la necesidad que tienen. Que podamos tener buenos negocios y que podamos tener todo lo que necesitamos para no distraernos en eso y poder alabarte a ti con libertad. Que pongamos todas nuestras cosas delante de ti, problemas y bendiciones, y que siempre te alabemos y te demos gracias, porque estamos en guerra, Señor. Porque estamos en un tiempo, Señor, en que no podemos decir que estamos firmes, sino que debemos de cuidarnos de no caer, Señor, y de estar siempre dependiendo de ti. Y que tu nombre así sea glorificado, Señor, en nuestras vidas, en la vida del que escucha este mensaje en línea, Señor, y en la vida de todos aquellos que te aman, Señor. Úsanos para tu gloria. Bendice las vidas de los que nos rodean, y que podamos ser testimonios vivos de que la alabanza, Señor, a ti, de que el darte el primer lugar a ti sea la victoria, Señor, y sea para honra y gloria tuya, Señor. Y así muchos puedan seguirnos, adorar al Señor, al monte de Jehová, y el poderoso Israel viva siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, y todos decimos
Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.